Me reí cuando descubrió que el bebé no era suyo. Ahora estoy sola criando un hijo mientras él siguió adelante. Sí, así es como va a terminar esta historia. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Porque, sinceramente, la vida tiene una forma de volverse un desastre cuando intentas ocultar demasiados secretos. Soy Kaira y tenía 24 años cuando todo se vino abajo. Empezaré diciendo que Michael era literalmente perfecto en papel. Nos conocimos en un startup de tecnología, donde yo manejaba las redes sociales y él era desarrollador. Él era el tipo de hombre que mi madre adoraría para mí. Sin embargo, todo pasó muy rápido. Él tenía trabajo estable, departamento propio, tenía su vida en orden. Nada como nosotros chicos a los que estaba acostumbrada. Casi parecía demasiado bueno para ser verdad, ¿saben? Me traía café todas las mañanas sin que se lo pidiera. Recordaba las cosas al azar que mencioné semanas antes y realmente planeaba citas en lugar de solo Netflix y un rato en el sillón. Nos movimos rápido, muy rápido. 6 meses de relación y de repente ya estábamos planeando la boda. Sé lo que están pensando, pero cuando lo sabes, ¿no? O al menos eso es lo que me decía a mí misma. La boda fue todo lo que había guardado en mis tableros de Pinterest, y por un tiempo la vida se veía excelente, lo que pensé que quería en ese momento. Michael consiguió un ascenso, nos movimos a una casa pequeña pero acogedora, y todo parecía perfecto. Hasta que Jake volvió a aparecer. Jake era complicado. Tuvimos algunos intermitentes antes de que Michael llegara. Una de esas relaciones en las que sabes que nunca vas a estar separada por todo el tiempo, o al menos no con él. Desaparecía por meses y luego volvía con alguna historia triste, y yo, estúpidamente, siempre lo dejaba entrar de nuevo a mi vida. Cuando volvió a escribirme, Michael y yo estábamos pasando por una etapa rara. Ya saben, es cuando pasas esa fase de luna de miel. Michael trabajaba hasta tarde todo el tiempo y yo me sentía algo descuidada. Me dije a mí misma que solo me reuniría con él esa tarde y que no pasaría absolutamente nada más que tomar un café, cerrar ese capítulo o algo así. Pero un café se convirtió en unas copas, las copas en su apartamento y bueno, pueden imaginarse el resto. No tenía intención de que se volviera algo serio, pero de repente estaban manejando los dos. Michael seguía siendo el perfecto Michael, pero Jake tenía esa forma de hacerme sentir viva, incluso si era algo inestable. Cuando me di cuenta de que mi periodo se había retrasado, entré en pánico. Me dio un ataque de ansiedad completo en el baño del trabajo. El tiempo no cuadraba bien. Michael y yo habíamos intentado tener un bebé, pero con Jake no nos habíamos cuidado tampoco. Me hice la prueba sola en un baño de Target, porque no sabía qué podía esperar al llegar a casa. Cuando salió positiva, me quedé sentada ahí por lo que parecía una eternidad, haciendo malabares mentales con las fechas. Me convencí a mí misma de que tenía que ser de Michael. Llevábamos meses intentando, siguiendo el calendario, haciendo todo como debía ser. El hecho de que Jake y yo hubiéramos estado juntos en las mismas fechas, enterré ese pensamiento tan al fondo de mí que casi dejó de existir. Esa noche le di la noticia a Michael, con una puesta en escena elaborada. Unos zapatitos de bebé en una caja de regalo, su cena favorita, todo planeado. La expresión en su rostro, Dios, a veces todavía lo veo en mis sueños. Pura alegría, como si un mundo entero acabara de mejorar. Al día siguiente, bloqueé el número de Jake y borré todos nuestros mensajes. Era más fácil que enfrentar las posibilidades. Además, Michael era estable, exitoso y realmente quería una familia. Sería un padre increíble. Jake apenas podía mantener un trabajo. Es mejor así, me decía a mí misma. Lo que Michael no sabía no podía hacerle daño, y nuestro bebé tendría la vida perfecta que siempre había querido. Mirando hacia atrás, supongo que era muy buena mintiéndome a mí misma. Los primeros meses de embarazo fueron como un concurso avanzado de manipulación. Sí, soy bastante honesta en este tema por ahora. Me entregué por completo a ser la esposa perfecta. Empecé a usar los conjuntos de pijama combinados con los de Michael, cocinaba sus comidas favoritas incluso cuando las náuseas matutinas me destrozaban. Publicaba en Instagram lo bendecida que estaba de estar teniendo un embarazo. Tenía que asegurarme de que todos nos vieran como pareja perfecta esperando a su bebé perfecto. Cuanto más gente se creyera la historia, más fácil sería mantenerla. Me obsesioné con decorar el cuarto de bebé, arrastrando a Michael a cada tienda infantil en un radio de 80 kilómetros. Pensaba que, si lo mantenía enfocado en el futuro, no pensaría demasiado en el pasado. Además, verlo emocionado sobre las citas padre e hija que podría tener y enseñarle programas me hacía sentir menos culpable. A veces casi podía olvidar por completo a Jake. Casi. Pero luego, despertando a las 3 de la madrugada, revisando y volviendo a revisar mi aplicación de seguimiento menstrual,
Tratando de convencerme de que las fechas cuadraban como yo quería, me sorprendí observando los rasgos de Michael mientras dormía, intentando imaginar qué es lo que nuestro bebé heredaría de él. Cuanto más crecía en mi vientre, más paranoica me volvía. Empecé a hacer comentarios al azar sobre cómo el bebé definitivamente tendría los ojos de Michael, su nariz, su sonrisa, cualquier cosa para plantar esas ideas desde temprano. El verdadero pánico llegó cuando mi mamá empezó a preguntar por el historial médico de ambas familias. Tuve que ser bastante creativa en ese aspecto, inventando historias sobre la familia de Michael, que esperaba nunca volvieran a surgir en una conversación. Cada pequeña mentira necesitaba 3 o más para sostenerse, hasta que tejí una red de historias que apenas podía recordar. Gracias a Dios por el cerebro de embarazada, se convirtió en mi excusa perfecta para cada inconsistencia que tenía. Pensé que estaba a salvo cuando llegamos al segundo trimestre. Michael estaba muy involucrado con el embarazo, hablando de mi vientre cada noche, planeando el fondo universitario, todo el paquete completo en un esposo ilusionado por tener una hija. Sus padres nos compraron un cochecito ridículamente caro y su mamá organizaba un baby shower enorme. La culpa empezó a pasarme un poco menos cada vez que veía lo felices que estaban todos. Entonces, Jake empezó a publicar tweets crípticos. Nada directo, solo cosas vagas como el karma y la verdad saliendo a la luz tarde o temprano. No podía bloquearlo porque sería muy sospechoso, así que me quedaba a mirar y preguntarme si sabía algo. Cada notificación me hacía sentir el corazón que se detenía. Empecé a tener pesadillas en las que aparecía en el baby shower y le contaba todo a todos. Lo peor, una diminuta, retorcida parte de mi cabeza tenía casi esperanza de que el bebé se pareciera a Michael. No solo por conveniencia, en realidad quería que nuestro hijo tuviera sus rasgos, su sonrisa, cualquier cosa para hacerme sentir que esta mentira se estaba sintiendo real. Cuando la gente decía cosas como apuesto que tendrá los ojos de Michael o seguro heredará su altura, yo sonreía y asentía mientras mi estómago se hacía un nudo. Mientras tanto, Michael se estaba convirtiendo en el futuro padre perfecto. Descargó todas esas aplicaciones de crianza. Empezó a leerme cuentos antes de dormir para estimular al bebé en mi vientre. Incluso tomó un curso de primeros auxilios para bebé. Cada cosa dulce que hacía se sentía como otro ladrillo en la pared que estaba construyendo entre nosotros. Pero seguía diciéndome que era lo mejor. Será un padre increíble, y eso era lo que importaba, ¿verdad? La verdad solo lastimaría a todos. ¿Y de qué serviría eso? Además, me había convencido tanto a mí misma que casi creía en mis propias mentiras. Casi. Todo empezó a desmoronarse en mi baby shower. De todos los lugares posibles, la prima de Michael, Sara, que es enfermera de sala de partos, empezó a hacer un montón de preguntas específicas sobre mi fecha de parto y el momento de la concepción. Sentí mi cara arder mientras intentaba mantener las historias en orden. Pero el verdadero golpe fue cuando mencionó que, según lo que había estado publicando en redes sociales, la línea de tiempo del desarrollo del bebé parecía un poco rara. Vi el momento exacto en que la expresión de Michael cambió. ¿Conocen esa mirada cuando alguien supone algo y empieza a encajar las piezas de un rompecabezas? Sí, esa misma mirada. No dijo nada en la fiesta, pero esa noche comenzó a revisar nuestros mensajes antiguos y el calendario. Entré en la habitación y lo encontré comparando fechas y casi se me detuvo el corazón. Entré en modo pánico total, sacando todos los trucos que tenía. Cariño, ¿por qué estás actuando tan paranoico? ¿No confías en mí? Hice que mi voz se quebrara lo justo para sonar herida. Cuando eso no funcionó, pasé al enojo. No puedo creer que me estás haciendo esto mientras llevo a tu hijo en mi vientre. El estrés no es bueno para el bebé. Incluso solté unas lágrimas para darle más dramatismo. Normalmente era suficiente para hacer que se sintiera culpable y retrocediera. Pero esta vez fue diferente. Solo se quedó ahí, inquietantemente tranquilo, mostrándome capturas de pantallas que había guardado de mis antiguas publicaciones en redes. Publicaciones que pensé que había borrado. Resulta que llevaba semanas documentando todo en silencio. Cada vez que mi historia sobre la fecha de concepción cambiaba ligeramente, cada inconsistencia en mi línea de tiempo, incluso algunas fotos antiguas en las que Jake aún aparecía, y que no habían sido eliminadas del todo. Entonces todo se fue completamente al carajo. Intenté de todo, culpar a las hormonas del embarazo por mi confusión con las fechas, decir que su prima solo quería causar drama porque estaba celosa de nuestra vida perfecta. Cuando mencionó a Jake, lo hice sentir que estaba loco, actuando completamente ofendido de que siquiera recordaba a esa persona irrelevante en mi pasado.
Lloré sobre cómo estaba arruinando lo que debería ser el momento más feliz de nuestras vidas con paranoia. Si de verdad crees que yo podría llegar a hacer algo así, entonces nunca me has amado de verdad. Es lo que le decía. Lo solté jugando mi carta definitiva. Incluso llamé a su mamá sollozando sobre cómo su hijo me estaba estresando con acusaciones crueles durante mi embarazo. Ella, por supuesto, tomó mi lado al principio y le dijo que dejara de ser ridículo. Creí que había ganado, pero entonces él dijo las palabras que hicieron que la sangre se me helara. Ya ordené una prueba de ADN parental. Perdí el control. Empecé a gritar que estaba intentando matar a nuestro bebé con procedimientos médicos innecesarios. Lo amenacé con dejarlo si no confiaba lo suficiente en mí como para soltar el tema. Juré una y otra vez que nunca lo perdonaría por esta traición. Incluso llamé a su mejor amigo para decirle que Michael estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa y que necesitaba una intervención. Pero nada funcionó. Por primera vez desde que lo conocí, Michael no cedió. Solo repetía con calma desesperantemente: si no hay nada de qué preocuparse, entonces la prueba no debería ser un problema, ¿verdad? Pasé la siguiente semana usando todas las armas que tenía contra él. Chantajes emocionales sobre cómo estaba arruinando nuestra familia perfecta, acusaciones sobre su propia fidelidad. Intenté incluso seducirlo para que se olvidara del tema. Pero con cada intento desesperado, lo veía alejarse más, observando cómo esos ojos parecían atravesar cada mentira. La prueba de ADN iba a suceder, y yo me estaba quedando sin jugadas. Las 2 semanas esperando los resultados fueron las más largas de mi vida. Michael apenas me hablaba, solo pasaba por la rutina diaria como un robot. Yo intentaba actuar normal, como si no me hubiera muerto por dentro cada vez que mi teléfono vibraba. Lo peor fue ver el historial de búsquedas llenas de cosas como: señales de que tu esposa miente sobre su embarazo. ¿Qué tan precisas son las pruebas de ADN parentales? El día que debía llegar los resultados, me desperté con el estómago revuelto, y no por el embarazo. Michael había pedido el día libre en el trabajo, lo que, por sí, solo ya debería haberme dicho todo. Cuando la notificación de correo apareció en su teléfono, estábamos los dos en la cocina. El silencio era insoportable, mientras él abría el sobre. No sé qué me pasó. Tal vez fue el estrés finalmente quebrándome, o tal vez simplemente soy una persona horrible. Pero cuando vi su rostro, totalmente horrorizado, desmoronarse mientras leía los resultados, una risa nerviosa se me escapó. No una risa graciosa, más bien ese sonido histérico que haces cuando todo se está derrumbando y tu cerebro colapsa. Esa risa lo cambió todo. Si había alguna mínima posibilidad de salvar algo, esa reacción involuntaria lo destruyó. Michael me miró como si ni siquiera supiera quién era yo. ¿Te estás riendo? Su voz, a pesar de estar en un tono bajo, parecía estar gritándome: ¿nuestro matrimonio es una mentira y te estás riendo? Intenté dar marcha atrás de repente, desesperada a explicarle todo lo que estaba pasando. Las palabras simplemente empezaron a salir de mi boca sobre Jake, sobre las fechas, sobre cómo me había convencido a mí misma de que podía ser de Michael. Pero cada explicación solo la empeoraba. Cada justificación sonaba más patética en voz alta de lo que yo había pensado. Te elegí a ti, dije, como si eso pudiera arreglar algo. Quería que tú fueras el padre. ¿Tú me elegiste a mí? La forma en la que lo dijo me hizo estremecer. Elegiste mentirme todos los días durante meses. Elegiste dejarme planear un futuro con mi hijo que no es mío. Elegiste hacerme quedar como un idiota delante de todos los que conocemos. Fue entonces cuando empecé a llorar lágrimas de verdad, esta vez. No a las manipuladoras que había estado usando durante meses. Intenté agarrarle el brazo y decirle cuánto lo sentía, que podíamos superar esto. Pero él simplemente se apartó como si el contacto lo quemara. La siguiente hora fue un borrón. Michael empacando una maleta metódicamente, yo siguiéndolo por la casa, alterándome entre súplicas y enojos. Pero probé todos los argumentos posibles. Que ya había creado un vínculo con el bebé, que todavía podíamos ser una familia, que Jake ni siquiera estaba en la imagen. Cuando nada de eso funcionó, pasé a las amenazas. Le dije que le contaría a todos que me había abandonado, a su esposa embarazada, que le haría la vida un infierno. Él solo me miró con una expresión vacía y dijo: «Ya lo hiciste». Lo único que hizo antes de irse fue quitar nuestra foto de bodas de la pared. Simplemente la descolgó, la puso boca abajo sobre la mesa y salió sin mirar atrás. Me quedé ahí, en nuestra casa perfecta, rodeada de todas las cosas para bebé que él había ayudado a recoger. Y me di cuenta de que yo misma había provocado mi peor pesadilla. Esa noche, en un momento de desesperación total, incluso intenté enviarle un mensaje a Jake,
Le hablé del bebé pensando que tal vez daría un paso al frente. Su respuesta: nuevo teléfono, ¿quién eres? Siguiendo con el bloqueo inmediato, clásico de Jake. Había tirado a la basura a un hombre bueno por alguien que ni siquiera podía molestarse en reconocer a su propio hijo. Los papeles del divorcio llegaron más rápido de lo que esperaba. Michael debía haberlos tenido listos, solo esperando los resultados de la prueba. Su abogado fue implacable. Tenía documentos de todo, cada fecha cambiada, cada publicación eliminada, cada historia inconsistente que había contado. Todo en blanco y negro y haciéndome ver exageradamente tan calculadora como supongo realmente fui. Intenté jugar mi última carta de víctima. Publiqué un estado largo y vago en Facebook sobre atravesar cambios inesperados en la vida y mantenerme fuerte por mi pequeña. Ya saben, ese tipo de publicación diseñada para que la gente pregunte qué pasa y tome tu lado. Pero Michael se me había adelantado. Ya le había contado todo a su familia y a nuestros amigos cercanos, y con pruebas. Las respuestas a mi publicación fueron no fueron lo que quería. Personas que creían mis amigas empezaron a dejar de seguirme, las mismas que antes comentaban emocionadas publicaciones de embarazo y me daban me gusta a cada foto de mi pancita. De repente querían alejarse lo más rápido posible. Incluso mi propio hermano me dijo que necesitaba espacio para procesarlo. Hasta mi mamá, que usualmente siempre tomaba a mi lado, solo suspiró y dijo que me había criado mejor que esto. Mientras tanto, la vida de Michael parecía ir perfectamente sin mí. Amigos en común me contaron que se había mudado con su hermano, había empezado terapia e incluso se había inscrito en un gimnasio. Su hermana publicó fotos de una reunión familiar, donde parecía sonriendo, como si su vida no hubiera sido destrozada por completo hace unos meses. Seguí revisando sus redes sociales, aunque cada actualización se sentía como un golpe en el estómago. El verdadero golpe de realidad llegó en mi primera cita prenatal sola. Sentada en la sala de esperas, viendo todas esas parejas felices suspirando por sus ecografías, mientras yo apretaba la carpeta con recursos para madres solteras, que la enfermera, muy consideradamente, me había dado. Las mismas enfermeras que en citas anteriores habían hablado de lo emocionado que estaba Michael por este bebé, ahora apenas me miraban a los ojos. Tuve que volver con mis padres cuando terminó el contrato de alquiler de nuestra casa. Intenté explicar a mis vecinos por qué estaba empacando un cuarto de bebé que se suponía sería perfecto. Mi papá me ayudó a mudarme en silencio, sin hablar de nada, que no fueran los detalles logísticos. La decepción en sus ojos fue notoria. Hubiera estado enojado, hubiera sido mucho mejor. La audiencia de divorcio fue la primera vez que vi a Michael en persona desde que se fue. Se veía bien, realmente bien. Tenía esta confianza en sí mismo que me hizo darme cuenta de que él ya había seguido adelante mientras yo seguía atascada reviviendo todo en mi cabeza. No me miró ni una vez en toda la audiencia, ni siquiera cuando deliberadamente apoyé la mano sobre mi vientre, ya que era más que evidente. Esa noche cometí el error de mirar su Instagram. Publicó una frase profunda sobre cerrar capítulos y aprender a confiar de nuevo. Los comentarios estaban llenos de apoyo, gente llamándolo fuerte y resiliente. Mientras tanto, en contraste, mi última publicación tenía exactamente 3 me gusta, todo de cuentas falsas. Lo peor no fue perder a Michael ni a mis amigos, ni siquiera mi reputación. Fue darme cuenta de que había creado todo este desastre tratando de forzar una vida perfecta que nunca fue real. Me volví tan buena manipulando a los demás que, de alguna manera, terminé manipulándome a mí misma para creer en mis propias mentiras. Ahora estaba enfrentando la realidad de ser madre soltera. Y no en el sentido trágico de mi esposo me dejó. No, yo era la villana de esta historia. De todos. En esto han pasado 8 meses. Mi hija, Ava, tiene 4 meses ahora. Y se parece exactamente a Jake. Solo el universo asegurándose de que nunca puedo olvidar lo que hice, supongo. Cada vez que alguien me pregunta por su padre, tengo que responder con un simplemente se fue. Lo cual se siente como la subestimación del siglo. Todavía reviso las redes sociales de Michael, más de lo que debería. La semana pasada publicó fotos con una chica en un restaurante con una terraza en el centro. Por supuesto, es más bonita que yo. El tipo de chica que probablemente no tiene secretos. Acaba de hacer pública su relación y los comentarios están llenos de gente diciendo lo feliz que se merece ser después de todo lo que le pasó. Como si yo solo fuera una advertencia en su historia de cómo encontrar el amor verdadero. A veces pienso en contactarlo, intentar disculparme de nuevo ahora que realmente he procesado todo, pero ¿qué puedo decirle? Perdón por intentar atraparte para que criaras al hijo de otro hombre y por reírme en tu cara cuando descubriste la verdad. No existe una tarjeta para este tipo de disculpa.
La verdad es que no sé qué hacer. Sé que lo que hice estuvo mal, no estoy completamente delirante, pero a veces todavía me sorprendo pensando que si él nunca hubiera pedido esa prueba de ADN, podríamos haber sido felices. Podríamos haber sido la familia perfecta que tanto quería que fuéramos. Ava habría tenido un padre que realmente la quisiera. Y Michael nunca habría tenido que saber la verdad. Y está mal que una parte de mí todavía piense que eso hubiera sido mejor. Jake sigue teniéndome bloqueado en todas partes. No sé, probablemente sea lo mejor. Escuché por amigos en común que se mudó a Austin por un trabajo en una startup. Ni siquiera tiene idea de que tiene una hija. Y siendo honesta, prefiero que siga así. De todas formas, nunca fue material para ser padre. Por eso elegí a Michael desde el principio. Sé que esto suena horrible, pero en mi cabeza, en ese momento, tenía sentido. Mi mamá sigue diciendo que necesito aprender de esta experiencia y crecer como persona. Pero lo único que realmente he aprendido es que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Usualmente de la manera más humillante posible. Dicen que necesito terapia para trabajar mis patrones de engaño o lo que sea, pero no veo el punto. Ninguna cantidad de terapia va a cambiar lo que pasó o hacer que la gente se olvide de lo que hice. Lo más retorcido de todo, a veces cuando estoy despierto a las 3 de la madrugada alimentando a Ava, termino en el perfil de Michael viendo fotos de él con su nueva novia y me da rabia. Me da rabia que sea feliz sin mí. ¿Qué tan ridículo es eso? Soy yo quien arruinó todo, pero verlo seguir adelante me hace sentir como si yo fuera la que salió perdiendo en todo esto. Todos dicen que debo aprender de mis errores. Pero lo único que aprendí de esto es que la próxima vez necesito ser más cuidadosa cubriendo mis huellas. ¿Esto es crecimiento? Personalmente creo que no. Pero al menos en esto estoy siendo honesta. Spider-Chimps. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.